Buenos días a todos y todas. Acabamos de escuchar al ministro Óscar Puente, al que agradecemos mucho su intervención y sus aportaciones, dada la situación. Y bueno, vamos ya con la primera mesa de debate, en la que vamos a hablar del transporte aéreo sostenible. Me acompañan en la mesa David Benito Astudillo, director general de Aviación Civil del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible; Isabel Maestre, vocal de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España y subdirectora de Prospectiva e Innovación de SENASA; Amparo Brea, directora de Innovación, Sostenibilidad y Experiencia Cliente de AENA; y Nacho Tobar, director de Innovación y Transformación Digital en Iberia. Bueno, para empezar voy a abrir la mesa con una pregunta un poco general que os lanzo a todos. ¿Cuáles son los principales obstáculos para la sostenibilidad en el transporte aéreo que nos encontramos hoy en día? Y quizá, David, ¿quieres abrir tú con los retos a los que hacéis frente en el Ministerio? Bueno, pues muchas gracias. Lo primero, agradecer a Diario.es que nos hayan invitado a esta jornada. Y entrando ya a lo que preguntas, yo prefiero hablar normalmente de retos más que de, como tal, obstáculos. Yo diría, por resumir y para que no, porque tenemos el tiempo acotado, diría que lo primero que hay que entender de la aviación es que nosotros no tenemos, la realidad es que no tenemos un vector de descarbonización quizá tan evidente o tan inmediato o tan claro como pueda ser a lo mejor la electrificación que ya tenemos disponible en el transporte terrestre. Entonces, ¿cuáles son los vectores que tenemos? Básicamente la renovación de flotas, porque pasar de una tecnología a otra, pues eso ayuda a que digamos, las tecnologías actuales, los aviones actuales, consumen mucho menos que los que de hace décadas, por un lado. Y otro, hay un cierto consenso en que el vector que tenemos como más inmediato que podríamos es la utilización de combustibles sostenibles de aviación. Como seguro vamos a hablar mucho a lo largo de los combustibles sostenibles, lo dejo ahí, pero vamos, hay que incrementar mucho la producción, ese es el obstáculo. Ahora mismo es muy pequeña la producción que hay de este tipo de combustibles, son muy caros, por tanto hay que escalar la producción y ese sería un poco el reto. Y hay una cosa y es, vemos que crece mucho el transporte, o sea, la gente quiere viajar, quiere que a su vez nos descarbonicemos. ¿Y qué nos pasa en el sector aéreo? Pues que, por otra parte, la introducción de nuevas tecnologías, cualquier innovación, es un proceso lento porque tenemos ciclos en los que es necesario que esa tecnología esté suficientemente madura, probada, ciclos de certificación muy largos, con lo cual se une todo en un conjunto que es complicado. Pero, no obstante, pues estamos haciendo muchos esfuerzos por ser un sector sostenible para que no sea necesario disminuir la conectividad, precisamente. Estupendo, tocaremos esos temas más adelante. Isabel. Muchas gracias por invitarme a esta jornada tan bien organizada. Bueno, yo quería situar, como el público no es solo del sector aeronáutico, que estamos muy acostumbrados a hablar los aeronáuticos, me gustaría situar un poco la situación. En transportes, en los modos de transporte, la emisión de CO2, según la empresa Statista, la empresa alemana Statista, el porcentaje es, a nivel global, a nivel mundial, el 48% de emisiones de CO2 son los coches, los vehículos. El 25% son los camiones, el transporte de mercancías. El 11% es el transporte aéreo, el 10% el transporte marítimo, y así bajando. Estamos hablando de un 11% de la contribución de CO2 al sistema global. Indudablemente, como ha dicho David, esto es un problema esférico, como yo me gusta definirlo, porque no hay una solución única. Hay muchas soluciones y distintos vectores en los que hay que trabajar. Y ahí hay temas tecnológicos, como ha mencionado David, hay temas también de operativos, que hablaremos también, de aproximaciones verdes, ascensos y descensos, flexibilidad, Single European Sky, el cielo único europeo, bueno, Free Route, que son rutas directas, hay muchas cosas. Luego también hay un
tema energías disruptivas y renovables, que estamos ya trabajando en ello. Luego también hay una parte importante de políticas. Hace falta políticas porque esto no lo podemos hacer solo el sector aeronáutico, sino que hay que coordinarlo y equilibrarlo en el tema del SAF con otros sectores energéticos. Y por último está el tema de financiación, que también es otro de los retos, hablando de retos más que de obstáculos, a los que nos enfrentamos. Bueno, pues yo es que vamos a ir repitiendo más o menos porque yo creo que estamos todos en la misma página que dicen los británicos. Yo recordar que sostenibilidad tiene 3 patas. Sostenibilidad es sostenibilidad medioambiental, social y económica. Y por lo tanto yo creo que el reto es la necesaria compatibilidad que tiene que haber entre una sostenibilidad medioambiental, el reto de descarbonizarnos, reducir las emisiones mientras tiene que crecer la actividad. Porque para todos estos retos que estamos diciendo de innovaciones tecnológicas, logísticas, crecimiento va a ser necesario grandes inversiones y para estas grandes inversiones tiene que haber crecimiento económico y por lo tanto tiene que estar soportada por la propia actividad. Entonces ese equilibrio entre crecimiento de actividad y disminución de los gases de efecto invernadero que produce la propia actividad, yo creo que es el gran reto. Y para eso, como muy bien han dicho mis compañeros, es necesario mucha inversión, es necesario políticas públicas eficientes y una colaboración muy firme entre todos los actores que nos veis aquí a una parte representados de la cadena de valor del transporte aéreo. Nacho. Bueno, pues empezar dando las gracias, Carlota, Ignacio, al diario.es. Un placer estar en una mesa con... Yo también te doy las gracias. Sí, la doy por Amparo también. Un placer estar con personas tan relevantes en nuestra industria como David e Isabel. Y Amparo, a la que más admiro por todo lo que está haciendo en la transformación de AENA, que nos toca de primera mano mucho y creo que es espectacular. Y nada, obstáculos o retos. Yo creo que hace unos años había un mundo de la convicción y de cómo irrelevante era esto. Y cuando tú ponías encima de la mesa lo económico, las personas, la sostenibilidad, esto no era lo más importante. Y creo que eso ha cambiado radicalmente y estamos todos en la misma línea. Yo creo que es el punto principal de nuestra agenda estratégica. Y luego, yo soy innovación en Iberia, muy cerca de la sostenibilidad, y creo que estamos en un punto en el que siempre hay una comparativa de las demandas que tiene la sociedad y la humanidad y lo que propone el estado del arte. Y en este mundo, en el ámbito de la sostenibilidad y la descarbonización, creo que estamos con un gap y con un hueco muy grande y la demanda que hay es mucho mayor que el estado de la tecnología. Al final, hoy vengo a hablar de SAF, como prácticamente casi todos, y creo que es muy importante entender que tenemos un mandato ya de SAF para el año que viene, para el 2025, que es un 2% de nuestro combustible, y para el 2030, pues que es en torno a un 6%, y el compromiso de nuestro grupo de IAG es en torno al 10% de todo lo que consumimos. Y como parte de eso, además, hay una parte que está relacionada con el SAF y los combustibles sintéticos, que a mí esto me parece brutal. O sea, esto de poder generar combustibles desde la captura de carbono y la mezcla con hidrógeno verde para poder tener unas emisiones netas negativas, o sea, esto me parece espectacular y al final el mensaje de que podemos volar capturando dióxido de carbono de la atmósfera es muy potente y objetivamente no estamos preparados. O sea, lo que tiene que ocurrir en 5 o 6 años, es un salto tecnológico muy grande y creo que pues ese es el gran reto que tenemos en torno a esto. Ahora mismo la producción de SAF cubre un 1% de la demanda global de la aviación, un 1%. Viene el mandato, como os decía, de biocombustibles y de SAF sintético y tenemos que trabajar para conseguir eso. En una oportunidad además que creo que es única para esta industria y en particular para este país, ¿no? Creo que hay un mensaje también de proyecto país, de estrategia nacional de SAF, de pacto de SAF, que yo creo que es algo que tenemos que hablar hoy y que tenemos que empujar mucho para conseguir esta ambición. Muy bien. Bueno, hay un tema que preocupa a científicos, expertos y buena parte de la sociedad, que es la crisis climática y la contaminación. Hablabais, pues, Nacho, de mandatos para 2025, 2030, pero ¿cuáles son las medidas más inmediatas y más viables que
que podríamos tener para reducir el impacto de las emisiones en la aviación o incluso las últimas que están sobre la mesa. Brevemente, si quieres empezar, David. Sí, bueno, pues efectivamente realmente lo más inmediato es la renovación de flotas, que eso se produce de forma natural, pero también hay que entender que las compañías aéreas, o sea, un avión es un activo muy caro, vamos a decirlo así, y necesitas un cierto tiempo de poder amortizarlo, por pequeño que sea. Entonces, y luego financiación para poder renovarlo. Por otra parte, al margen de lo que sería la renovación, tendríamos la única medida realmente inmediata o que podemos implantar ya sería la de la utilización de los combustibles sostenibles, que como bien Nacho dice, pues hay un mandato que es el que se ha denominado el Refuel Aviation, que va a obligar a incorporar unas cantidades crecientes con el tiempo de combustibles sostenibles dentro de la mezcla, pues son combustibles que se pueden utilizar junto con los combustibles tradicionales. La idea es crear una certidumbre en la demanda, una certidumbre mínima que incentive a los productores a producir, porque el gran problema es que ahora mismo la producción es insignificante para las necesidades que vamos a tener. Entonces, bueno, este tipo de medidas, o sea, a mí lo que me surge la duda es, bueno, el refuel, que es un reglamento europeo, ¿será suficiente para incentivar la producción? Esta es una incertidumbre que tenemos. En Estados Unidos han optado por una aproximación de incentivar directamente con incentivos fiscales la producción, y aquí en Europa, pues, las compañías y algunos productores también solicitaban este tipo de medidas. Veremos a ver. Es verdad que en Europa lo que se ha optado es también por acompañar esta medida con unos créditos en el mercado de derechos de emisión. Al que utilice combustibles se le van a dar estos créditos gratis en el mercado de derechos de emisión, que también suponen un coste, pero no sabemos si va a ser exactamente equivalente, ¿no? Es un poco lo que tenemos de primera mano para utilizar en el transporte aéreo. Perfecto. Isabel. Bueno, abundando en lo que ha dicho David, es fundamental la normativa y las exigencias desde los reguladores, desde las autoridades europeas y a nivel global también sería interesante, porque eso es lo que va a dar seguridad a los inversores para producir SAF. Si no hay una obligatoriedad, entonces las empresas no compran SAF. Entonces, tiene que haber la obligatoriedad para que las empresas compren SAF y entonces las empresas que puedan invertir en esta producción, porque hace falta invertir bastante dinero, empiecen a invertirlo. Es una palanca fundamental y eso ya lo tenemos encima de la mesa. A partir de ahí, toda la cadena de valor tiene que seguir trabajando. Nos estamos centrando en SAF, pero también hay muchas cosas que se están haciendo en el corto plazo, como ha dicho David. A nivel operativo, todo el tema de mejora de la propulsión de los motores, que esto pues luego lo hablaremos más en concreto, pero ya se venía haciendo desde hace décadas. Todo los que trabajamos en transporte aéreo, la eficiencia en los motores es algo y en la aerodinámica también de los aviones. Pero luego es un ecosistema. Estamos centrándonos mucho en el avión y en la operación, pero bueno, está aquí Ámparo Orea, que en los aeropuertos se están haciendo muchísimas cosas para utilizar energías renovables, para no contaminar, etcétera. Y nos estamos olvidando también de otros elementos como es el ruido, ¿no? El ruido también es otro elemento de contaminación donde también se está trabajando. Entonces, bueno, son muchos los retos. En el corto plazo se están haciendo cosas y se están trabajando. Lo que pasa es que a veces no tenemos ese altavoz para explicarlo y tenemos luego elementos a medio y a largo plazo en los que también se están trabajando y desarrollando ahora mismo tecnologías mucho más disruptivas. Amparo, si nos quieres contar desde la perspectiva de los aeropuertos. Bueno, desde la perspectiva y las cosas que estamos haciendo en los aeropuertos. Es verdad que estamos haciendo muchas cosas, pero hay que ser consciente de que relativamente la aportación de los aeropuertos a lo que son las emisiones de la aviación es pequeña. Lo cual no quiere decir que el reto no sea importante para nosotros también. Nosotros desde el año 2021 tenemos un plan de acción climática aprobado que tiene una dotación presupuestaria de 550 millones, que no es pequeña. Luego el reto de la red de AENA de descarbonizar todas
sus emisiones propias es también importante, pero no es nada en comparación con el gran reto que tenemos como industria. O sea, mi famoso alcance 3, que es el más importante, es mucho mayor que el que podemos tener nosotros. Pero aún así nosotros llevamos trabajando desde el año 2021, tenemos una proyección de ser net cero en el año 2030, o sea que hemos adelantado casi 20 años a lo que es el objetivo común de la industria, pero efectivamente nosotros también tenemos la obligación de empujar a que el resto de, sobre todo principalmente en las aerolíneas, que sois las que más contamináis, es la verdad, favorecer esa descarbonización, que no es fácil. Estamos hablando mucho del combustible sostenible de aviación y el convencional, lo que llamamos nosotros el JEFA, es una tecnología madura, pero hay que decir la verdad, es 3 veces más caro el combustible sostenible de aviación que el queroseno convencional, y ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Está ligado a la materia prima para su obtención, etcétera, etcétera. Luego tendremos que compartirlo con otros medios de transporte que también tienen la gran esperanza en esos combustibles de aviación. Y si no existe ahora mismo, creo que ahora mismo hay un 0,05% de SAF utilizado a nivel mundial, es precisamente por un problema de precio. Y como ha dicho David, hay dos métodos de equilibrar esos precios. Uno es la incentivación, que es la que están teniendo por ejemplo, en Estados Unidos, o la regulación, que es por la que ha optado Europa. Perfecto. Nacho, ¿quieres añadir algo? Bueno, las aerolíneas, ¿no? Iberia. Yo creo que, pues como decía Amparo, haciendo muchas cosas en el ámbito de la reducción de emisiones hace muchos años. Yo creo que hay una apuesta muy clara y muy tangible y muy inmediata, como decía David, que es la de la flota y la renovación que ha hecho Iberia en estos últimos años con inversiones millonarias. Pues empezamos con los A320 Neo para corto radio, dimos un salto al A350 para el largo radio, y que son aviones que al final tienen una reducción de los consumos de 25 a 35% en general, con lo cual eso es material e inmediato. Ahora, y aprovecho, ayer lanzamos nuestro nuevo A321 XLR, Extra Long Range, que esto yo creo que es un hito con el que estamos súper ilusionados a nivel Iberia, porque somos el primer cliente lanzador de este tipo de avión a nivel mundial. Y es un cambio de paradigma porque al final es un avión que llamamos de fuselaje estrecho, o sea, como los de corto radio para ir a Londres o a París, que tiene un solo pasillo, pero que es capaz de tener más rango y de poder cruzar el charco y volar, por ejemplo, a la costa este americana. Entonces vamos a volar desde ya a Boston con este tipo de aviones. Desde hoy es nuestro primer vuelo a Boston con este tipo de avión. ¿Qué impacta esto? Pues un montón de cosas, pero una de ellas es un 40% de reducción de emisiones versus un avión tradicional de fuselaje ancho. Entonces, esto es material y esto requiere mucha inversión, en nuestro caso pues, muchos millones. Y luego está una segunda dimensión, que es la de los biocombustibles, que ya hemos comentado mucho, y ahí, desde luego, no solo por el mandato, sino por la convicción de que también es material. Y además la gente lo entiende, ¿no? Tradicionalmente se ha trabajado mucho con estos conceptos de compensaciones de crédito, reduce tu huella, pero esto también la gente es capaz de identificarlo, ¿no? Versus otros ámbitos que también son obviamente valorables, como una reforestación en un bosque en Guatemala. Esto es una cosa que la gente es capaz de entender, aunque todavía queda mucha narrativa y mucha explicación respecto a esto, pero que es muy material. Y luego, por supuesto, hay otro tipo de actividades. Hay un mensaje que al final la eficiencia es sostenibilidad y es también reducción de emisiones. O sea, cuando tú tienes un proceso y lo haces mal y tienes una actividad duplicada y tienes, pues al final consumes más energía, consumes más recursos, generas más residuos. Entonces hay todo un plan de eficiencia que está relacionado con esto. Y, por supuesto, pues, oye, electrificación, como también comentaba Amparo, y todo lo que no es puramente emisión. Pues Iberia ha trabajado muchísimo en el ámbito de la reducción de los residuos y cómo somos capaces de gestionar los residuos, por ejemplo, que ocurren en una cabina, en un vuelo, ¿no? Pues residuos plásticos, reducir los plásticos de un solo uso a cero. Ese tipo de cosas son como muy materiales, muy inmediatas. Ayudan a construir un cambio, a traccionar y tienen impacto real, porque SAF tiene impacto real y, por supuesto, la flota tiene un impacto muy tangible.
Fenomenal. Bueno, habéis mencionado varios la renovación de flotas, luego hablaremos también de combustibles sostenibles. Te pregunto a ti primero, Isabel. Hemos visto muchos avances en la aeronáutica, hemos visto aviones de bajo consumo, aviones eléctricos. ¿Qué otras innovaciones recientes destacan en el diseño de aeronaves? Y os lanzo a todos también otra pregunta. ¿En qué medidas y plazos creéis que se pueden reemplazar las flotas actuales por estas nuevas aeronaves menos contaminantes? Bueno, como hemos dicho, en el corto plazo que ya se están implantando, están medidas en mejorar, tener motores más eficientes, que esto ya no solo era por la sostenibilidad, en esto se ha estado trabajando sencillamente por el ahorro de combustible. Tenemos modelos de aviones, como hemos mencionado, que ya reducen el consumo de combustible, esos motores, en un 30%, con lo cual es bastante importante. Luego tenemos también, en relación a diseños del ala, del control de ala y la aerodinámica del avión, donde también se está trabajando. Por ejemplo, el encastre del ala con el fuselaje, se está mejorando ahí la aerodinámica, se está reduciendo el peso, que es muy importante, pues con pinturas específicas que reducen peso y reducen, por lo tanto, el consumo de combustible. Los winglets, que son estas aletas que tienen en el borde de ala los aviones, pues están mejorando. Comentar, por ejemplo, que el grupo Lufthansa está utilizando este tipo de desarrollos en pinturas y en encastres, y Delta está utilizando estos winglets más eficientes. Entonces, bueno, en diseños aerodinámicos se está mejorando bastante. Pero luego tenemos lo que me has preguntado, lo que son ya lo que llamamos las energías disruptivas, ¿no? Entonces, por supuesto el SAF, que hablaremos más adelante, pero las energías disruptivas. En energías disruptivas tenemos el motor eléctrico. Efectivamente, ya tenemos aviones pequeños con motor eléctrico, pero ahí tenemos el problema de las baterías, pesan mucho. La autonomía también, que nos proporcionan. Está la hibridación, los motores híbridos, que estos tienen mejor resultado, y es un escalón intermedio, donde se utilizan, pues igual que en los vehículos, el combustible por un lado y el motor eléctrico indistintamente, y este combustible puede ser SAF perfectamente, porque los motores lo hablaremos, pero los aeroreactores están preparados para el uso de SAF, los aeroreactores que tenemos es compatible. Y por último está la energía del hidrógeno verde. Es una tecnología que está todavía en un estado mucho más embrionario. SAF está bastante desarrollado y ya se está produciendo, pero el hidrógeno está ahí y es algo en lo que se está trabajando. Tanto los grandes fabricantes de aviones estamos trabajando. Problema del hidrógeno, un problema de inestabilidad, tanto en tierra como dentro del avión. Nos va a llevar también a configuraciones de tanques especiales. Bueno, hay un cambio, es disruptivo, ¿no?, con lo que es el avión tradicional. Pero es algo en lo que ya se está trabajando y en un futuro a largo plazo podremos ver resultados. Y luego, bueno, están los drones, que tampoco no los hemos comentado, pero sí que los drones ya están aquí, y no solo para llevar a cabo tareas de filmaciones, fotografías, sino que ya están transportando paquetería, pequeña paquetería. Bueno, la Urban Air Mobility, la movilidad aérea urbana, ¿no? Esto ya hay prototipos que se están certificando y que también es otro hecho, y son motores eléctricos. David, ¿quieres añadir? Sí, bueno, la verdad es que ha hecho un repaso estupendo de todo lo que tenemos un poco en cartera. Yo diría, porque preguntabas también por los plazos, ¿no? Entonces, lo que sí que hay que decir a la sociedad es que vamos a tener aviones eléctricos de pasajeros, los veremos relativamente pronto, pero claro, estamos hablando de aviones que a lo mejor tienen, no lo sé, estoy hablando, pero el rango de actuación puede estar a lo mejor hasta 400 kilómetros quizás, con capacidades que oscilen entre los 30, en el mejor de los casos, 50 pasajeros. Y claro, estos aviones pues no van a ser la solución a la movilidad que nosotros vemos en los aviones, porque vemos que cuando nos montamos un avión pues son 180 plazas, o 200 o 300, ¿no? Entonces, esto es lo que tendremos más inmediato. El hidrógeno, por desgracia, o como decía Isabel, es un vector muy prometedor en cuanto a que puedes hacer una descarbonización completa,
pero tiene unos retos tan abismales todavía que yo creo que estamos a décadas de tener una solución práctica. O sea, hay muchas cuestiones que tenemos que sobrepasar, a menos que la inteligencia artificial, nos ayude a acelerar los plazos de desarrollo de otras tecnologías como pudiera ser el hidrógeno, ¿no? Pero bueno, todo esto está por ver, así que bueno, mucho por construir. Amparo, Nacho, no sé si tenéis... Bueno, yo desde el punto de vista de lo que me toca en la infraestructura aeroportuaria, nosotros, por ejemplo, para las nuevas flotas no tenemos nada que hacer porque lo único que es que son más eficientes. Para el tema de la introducción del vector del SAF, nosotros tenemos una red logística en nuestros aeropuertos que está muy bien conectada y conecta los principales aeropuertos con las refinerías y, por lo tanto, puede ir en el mismo sitio y podremos hacer a través de lo que llamamos balance de masas un cumplimiento total, o sea que eso no hay, y como después hablaremos del SAF, sabremos que va a ir por el mismo sitio porque el SAF se mezcla con el combustible y no hay que hacer ningún cambio, pero cuando hablamos de otros vectores energéticos, como es la electrificación o el hidrógeno, que aunque es verdad que es muy disruptivo, sí que están hablando los fabricantes de tener unos primeros en el 35 o 40, están hablando de esos plazos. Eso ya, ese tipo de aeronaves ya tienen otros requerimientos en cuanto a la infraestructura, porque es necesario una logística distinta, un almacenamiento distinto, tienes que conectar desde el punto de vista de la logística dónde está el almacenamiento con donde los puntos de recarga eléctricas o los puntos de recarga de hidrógeno y luego las prestaciones de estos aviones son completamente distintas. Hay que reconfigurar puestos de estacionamiento, habrá que reconfigurar calles de rodaje, longitudes de pista y lo más fundamental es que va a haber que hacer una nueva regulación porque el tema en cuanto a seguridad, la regulación es muy importante en el caso del hidrógeno líquido. La verdad es que no mucho que añadir a esta descripción técnica que ha hecho Isabel y David, que yo creo que es perfecta. Al final, yo que vengo de un mundo un poco diferente a este, más del mundo de las startups, el venture capital, nosotros al final tenemos una dependencia muy a largo plazo pues, de un fabricante de aviones, que es Airbus, que toda nuestra flota es allí, y lo que nos toca es trabajar de la mano de ellos para poder colaborar, codiseñar, trasladarle visión y entender que lo que se está haciendo ahora mismo, que yo creo que es muy espectacular, y estos avances en la flota pues van a ocurrir lo antes posible. También todo lo que está en nuestra mano, como pues, yo que sé, la manera que tienes de limpiar un motor, impacta, ¿no? Y eso lo hemos hecho y lo hemos cambiado en el consumo que tiene ese vuelo. Entonces, cosas como esa que son accionables o en nuestro área de mantenimiento, ¿no? Tanto de motores como de aeronaves, pues estamos aplicando todo esto para seguir impactando en esta línea. Ojalá veamos cambios en el ámbito de lo eléctrico y el hidrógeno a futuro. Tiene pinta que no es fácil cruzar el charco, por ejemplo, a largo radio con ese tipo de tecnologías, pero yo creo que tenemos que seguir trabajando ahí y es verdad que allí sí que hay un futuro que yo creo que sí que veremos y más en el corto plazo, como comentaba Isabel, de estos vehículos eléctricos, lo que llaman los eVTOLs, ¿no? Estos drones urbanos eléctricos. Oye, que tenemos un reto y una oportunidad, ¿no? Porque seguramente los aeropuertos tengan que adaptarse a esto, los operadores, ¿no? También los carriers tienen que sumarse a esta discusión y eso sí parece que está más cerca, pasándolo relativamente mal como industria, ¿no? Estamos viendo algunos casos pues que se está perdiendo financiación, pero yo creo que es también un punto para los que estamos más cerca de la innovación muy interesante, ¿no? Bueno, vamos a hablar de este tema que habéis mencionado todos y que no quiero que se quede fuera de tiempo, que es un tema clave, que son los combustibles sostenibles. Habéis mencionado los precios, sobre todo, pero ¿cuáles son los otros desafíos para el uso generalizado de estos combustibles? Así que vamos a empezar por el Ministerio, David. Bueno, como decía al principio, el desafío principal es escalar la producción. Entendemos, o sea, como ya se ha dicho también, con la regulación que ha salido, se espera incentivar suficientemente para que los productores produzcan las cantidades que están previstas. Para los que no saben, ahora mismo un avión, los motores convencionales admitirían hasta un 50% de mezcla. No es que no admitieran más, pero digamos que certificadamente podrían admitir hasta un 50% y ya se trabajan en motores que van a admitir, se espera llegar hasta el 100%. Hay algunos componentes
que se añaden a los combustibles tradicionales o que vienen con el combustible del queroseno tradicional, que no lo tienen los nuevos combustibles y que son necesarios para el funcionamiento del motor, hacen determinadas funciones de sellados o determinadas lubrican, etc. Entonces, esto, una vez que se sustituyan por otros, conseguiremos no solo que se pueda utilizar un 100% de SAF en los motores, sino que además incluso algunas otras subproductos como humos, etcétera, podrían incluso mejorar también. Estos son, digamos, desafíos, pero digamos que en el SAF más o menos estamos todos de acuerdo en tal. Luego, Amparo lo ha dicho, ya si estamos hablando de otros combustibles como fuera el hidrógeno, además implican otros desafíos en la infraestructura, porque el SAF lo bueno que tiene es que se mezcla directamente con el otro, y aquí en España pues tenemos también la red de Exolum, que permite, digamos, está interconectada y los aeropuertos, digamos, están interconectados. En otros aeropuertos europeos tienen el problema de que hay aeropuertos a los que no llega o prevén que puede haber alguna dificultad en que llegue el SAF suficiente, incluso aunque lo hubiera. Pero nosotros, afortunadamente, es verdad que en España tenemos la ventaja de esta interconexión, con lo cual podemos inyectar SAF en un punto y digamos que ese SAF estaría disponible en toda la red, por lo que decía o apuntaba Amparo, que es un mecanismo que se llama de balance de masas, en el que compensas lo que pones en uno, ¿no? Digamos que te vale para cumplir los objetivos en toda la red. O sea, digamos que, bueno, yo lo veo muy prometedor si somos capaces de producir las cantidades. Ya por terminar, nosotros hemos tenido reuniones con los productores, nos aseguran que hasta 2030 no hay el menor de los problemas, ellos confían en que van a tener lo que se necesita, dudan un poco más desde 2030, principalmente porque hay una parte de ese combustible que tiene que ser lo que se llaman los electrocombustibles o los e-fuels, y esa parte es más dudoso que, digamos, la tecnología todavía no está tan madura y ahí no saben, hay más incertidumbre. Pero digamos que hasta 2030 está asegurado y luego a partir de ahí pues se irá viendo un poco, ¿no? Perfecto. ¿Queréis añadir algo, Isabel, Amparo? Sí, bueno, es fundamental, como dijimos al principio, la obligatoriedad de utilizar SAF. Sabemos que para las cero emisiones netas en 2050, el 80% de conseguir ese éxito es la producción de SAF. Y es verdad que estamos en una producción muy baja todavía, pero sí que también comentar que a nivel global IATA ya estableció en 2023 duplicamos la producción de SAF con respecto a 2022 y este año vamos a acabar triplicando lo que se produjo el año pasado, 2023, o sea que está creciendo a un ritmo vertiginoso. Otra de las cuestiones es el tema del precio. Es un precio que al principio estábamos en 5 o 6 veces el combustible fósil, pero que ya estamos en 3 veces y que, bueno, es verdad que todo el sistema del transporte aéreo lo sostienen los pasajeros, no es como otros transportes que tienen financiación estatal. Aquí lo sostiene el pasajero, pero yo creo que por un lado, la concienciación social, donde también los operadores están contribuyendo a hablarle a los pasajeros de qué vuelos son más sostenibles, etcétera, junto con una producción masiva, pues va a abaratar también esos precios y van a converger. Porque no nos olvidemos que el transporte aéreo cohesiona sociedades, cohesiona zonas geográficas y también funciona cuando otros no funcionan. Hemos visto, lamentablemente, nos hablaba el ministro de las infraestructuras ferroviarias y terrestres, ¿no? Y carreteras que han estado cortadas por los daños últimos, ¿no? El transporte aéreo puede funcionar, ¿no? y unir. Y en los próximos 20 años se prevé que el transporte aéreo va a aumentar a nivel global un 4,3% cada año. Entonces, estamos incrementando por un lado, reduciendo por el otro para conseguir dentro de 26 años, en 2050, conseguir las cero emisiones netas. Para todo eso hace falta alianzas. La Alianza de Sostenibilidad para el Transporte Aéreo en España, la AST, donde hay organismos públicos, autoridades, están empresas privadas, están universidades, están mundo académico. Hace falta alianzas para llevar a cabo todo esto. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de pasajeros, que los mencionaba Isabel.
los viajeros cada vez son más conscientes de la sostenibilidad, ¿no? ¿Cuáles habéis notado que son sus principales demandas y cómo responden a ellas, tanto aeropuertos como aerolíneas? Por alusiones, si quieres empezar tú, Amparo. Hay estudios de la Organización Mundial del Turismo en los que ya dice que la cantidad de turistas que están preocupados por la huella que produce sus viajes es uno de los parámetros por los que se mueven también al elegir destinos, buscan destinos sostenibles y una buena calidad, pero los pasajeros lo que nos demandan es que el transporte aéreo, o desde que se mueven de su casa, en el aeropuerto y cuando vuelan, quieren un servicio sostenible. O sea, no es una cuestión que en muchos casos se pregunta, ¿tú estarías dispuesto a pagar un poco más por tener un vuelo sostenible? Bueno, pues lo que ellos demandan no es pagarlo al margen, sino que el servicio que tú des sea sostenible. Y en eso creo que estamos todos alineados, que estamos trabajando como sector para que eso sea sostenible. Nosotros, más allá de todo nuestro plan de acción climática, nuestros cambios energéticos y nuestra descarbonización, queremos de alguna forma también hacer guiños a los pasajeros, porque eso es difícil de comunicar a un pasajero. Entonces, hay pequeñas iniciativas que se pueden hacer en los aeropuertos, por ejemplo, desde el punto de vista del intercambio modal. En todos los aeropuertos hay metro, hay tren, va a llegar el AVE, tenemos estaciones de autobuses, o sea, favorecemos también el transporte colectivo, tenemos infinidad de puntos de recarga de vehículos eléctricos en todos nuestros aparcamientos, tenemos tarifas específicas para bonificar a los pasajeros que llegan con coches cero emisiones. También hacemos todo esto con puntos de recarga para nuestros agentes handler. Tenemos iniciativas a nivel de restauración, de no utilización de plásticos, de productos locales. O sea, son pequeños guiños que de alguna forma tratan de transmitir el gran esfuerzo que se está haciendo por detrás, que no es fácil de comunicar, pero que es el grueso de la actuación, que es la descarbonización de nuestras emisiones propias. Perfecto, Nacho. Bueno, pues yo lidero además el área de investigación y research de Iberia. Entonces, al final, cuando tú, y lo transmito de manera transparente, cuando tú preguntas a la gente qué opina sobre esto, yo creo que todos decimos que es súper relevante la sostenibilidad. Hay un colectivo que está ultra sensibilizado respecto a esto y que se ve como que esto de la ecología, sostenibilidad, es como la nueva sofisticación, incluso asociado al luxury, ¿no? Se ve que esto es lo que tiene que hacer y empuja. Y luego hay otro, ¿por qué no decirlo?, otro colectivo en los que a la hora de la verdad, cuando esto impacta en el precio o en el confort, pues dicen que esto es importante, pero luego no lo demuestran, ¿no? Y creo que eso es un mensaje muy importante, porque hay una narrativa general que yo creo que tenemos que entender, que es que la sostenibilidad en este momento, y ojalá lo sea menos a futuro, es cara, y que el impacto que tiene en su reflejo sobre los precios para volar, pues va a llegar, está llegando, y tenemos que ser sensibles con eso, ¿no? Y cambiar un poco la narrativa de demonización de aviación y el entendimiento de que eso es un trabajo conjunto. Y esto es como el que dice que la sostenibilidad es muy importante y luego en casa no recicla, ¿no? Y dices, ostras, pues aquí creo que la narrativa puede venir, y está bien porque genera el cambio, desde la regulación y la administración, la convicción de los diferentes agentes de la cadena de valor y las corporaciones, pero también tiene que acompañarse desde una visión social y desde el individuo y cómo puedes contribuir tú directamente. Entonces, eso es un trabajo yo creo que está por hacer, que algunos responden excepcionalmente y que también tenemos que responder de nuestro lado para que este impacto que tiene lo caro que es la sostenibilidad sea el menor, pero que es una realidad, porque estábamos hablando, ¿no? Necesitamos SAF disponible y a un precio razonable. Y hoy justo no están nuestros compañeros de Repsol o de Moeve y tal, que me dirían, no, pues no es tan caro y tal. Pero bueno, la realidad es que si una aerolínea, un tercio de sus costes es el fuel, y tienes un múltiplo, como decía Amparo, de por 3, por 4, y si hablamos ya de este SAF sintético, para el que también hay un mandato de por 5, 6 o X, pues oye, es que esto se carga una industria si no se gestiona de manera adecuada. Con lo cual, de nuevo, para ser capaces de afrontar esto, lo comentaba antes, la oportunidad que tenemos como industria y que tenemos como país. Al final, nosotros hemos hecho público
un informe colaborando con Price y con Moeve, con la antigua CEPSA, pues que expresa la oportunidad que tenemos todos en este país, porque imaginaos que construimos 30 plantas que son capaces de dar cobertura a necesidades de SAF y también exportar SAF, generar 270.000 empleos, tener un impacto positivo sobre el PIB de 56.000 millones, pues eso está encima de la mesa. Además, utilizando materias primas, que son las que se utilizan para el SAF, de las que somos muy ricos y que encima son un problema, ¿no? Porque al final generar combustible desde residuos agrícolas, residuos forestales, estiércol, pues eso que residuos urbanos, pues al final es que tiene todos los componentes, ¿no? Genera riqueza, genera circularidad, genera empleo, reduces emisiones, da respuesta a tus retos de sostenibilidad y al final es un poco eso, todos los esfuerzos hacia, no sé, como diría en inglés, for the good, ¿no? Al final es de trabajar todos en esta sostenibilidad que tiene sentido que busquemos de la mano, ¿no? Bueno, nos quedan 4 minutos, así que os pido brevedad en esta última pregunta. Pero para cerrar, os quería preguntar o pedir que imaginéis el sector dentro de 10, 15 o 20 años. Nos sorprenderá todo lo que ha cambiado. Algo de lo que hemos hablado aquí como innovación estará entonces normalizado. ¿Qué pensáis? No sé quién quiere empezar. A lo mejor David. Yo. En lo que... ¿Ibas a decirlo tú, David? No, por favor. No he visto. En lo que respecta a los aeropuertos, vamos a ver, es que estás diciendo 10, 15, 20 años, que en 20 años ya nos hemos puesto en el 2050 casi, que es donde tenemos que ser cero. Pero vamos, pongámoslo en la mitad del camino. Hemos estado hablando de los distintos vectores energéticos, porque esto no va a ser cosa de SAF convencional, no va a ser cosa de SAF sintético, no va a ser cosa, va a ser una combinación de todos estos vectores energéticos. Entonces, como aeropuertos, nosotros seremos, en vez de ser un hub de conexiones, como hemos sido siempre, vamos a ser un hub energético, porque tendremos que dar electricidad, hidrógeno líquido, SAF a los vehículos que llegan a dejar a los pasajeros al aeropuerto. Nuestros vertipuertos llegarán los eVTOLs a dejar también pasajeros o a conectar. Tendremos aviones eléctricos, aviones de hidrógeno, aviones convencionales con SAF. Y todo eso será un hub energético con necesidades específicas de almacenamiento, de logística, y eso es donde nos vemos como aeropuertos dentro de 15, 20 años. ¿Queréis añadir algo? ¿Alguien? Yo diría, yo pienso que en 15, 20 años tendremos un sector aéreo similar, pero veremos grandes avances y probablemente uno de lo que la gente está esperando, que es se ha mencionado ya, la movilidad aérea urbana, los drones que transporten, además de pequeña paquetería, paquetería normal y sobre todo personas. Yo creo que eso sí que va a ser algo que vamos a ver. O sea, yo confío en que esto lo vamos a ver y para mí va a ser uno de los grandes cambios que veremos en nuestro transporte aéreo. Eso junto con otra, o sea, es decir, hay también perspectivas de lo que llamamos el transporte espacial, pero para muchas aplicaciones, pues veremos también un crecimiento en ese sector de lo que sería el transporte espacial, las operaciones que llamamos a gran altura. O sea, la verdad es que se están produciendo muchas innovaciones, no directamente relacionadas con la sostenibilidad, que es lo que hemos venido hablando, pero que como sector parece que la aviación no cambia en muchos años porque vemos aviones que no cambian de forma o algo así, pero la verdad es que se van produciendo y cuando nos damos cuenta pues es un poco como los móviles, ¿no? Que hace 20 años pues teníamos unos móviles o si es que había y mira lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces yo creo que esto es parecido. Sí, yo creo que de cara al ciudadano el mayor cambio visual va a ser la aviación urbana, ¿no? El uso de los drones. Eso, como ha dicho David. En lo que es transporte aéreo, el pasajero a lo mejor no va a percibir cómo así es más eficiente el avión, más aerodinámico, cómo es un motor mejor, cómo en vez de usar combustibles fósiles estamos usando SAF. A lo mejor no lo ve, pero estoy convencida que lo va a sentir, porque vamos a ser mucho más sostenibles en 10, 15 años. Fenomenal. Y Nacho, para acabar. Yo visualizo
el mundo de las emisiones netas cero, que es el target, y que tenemos que trabajar, y por eso estamos hablando hoy aquí, a través de muchas palancas ya mencionadas. Y luego, si pienso un poco en el transporte y en algunas de las tecnologías que creo que nos van a cambiar la vida en general y la manera en la que nos movemos en particular, pues no hemos mencionado curiosamente, bueno, alguien muy someramente, la IA. Entonces, la IA está aquí para quedarse. Me cuesta ver cómo va a ser la IA dentro de 6 meses, imagínate dentro de 20 años, ¿no? Pero intuyo que vamos a tener algún tipo de inteligencia o buddy o algo que te acompañe en tu día a día y que te ayude a hacer lo que también buscamos en transporte, que es que todo esté interconectado desde el momento de inspiración a tu momento de compra, a tu momento de viaje, ¿no? Entonces, estaremos conectados en lo digital y este ente que nos acompañe pues será quien haga las llamadas a diferentes servicios, a diferentes plataformas para acompañarte de manera sencilla, humanizada en todo esto. Y luego, por supuesto, creo que eso enganchará con un viaje mucho más conectado desde el avión al transporte terrestre, al ferroviario y en aeropuertos inteligentes y en ciudades inteligentes, ¿no? Entonces, al final, esa visualización de la IA aplicada a esto también va a haber mucho asociada a la automatización, ¿no? y a la eficiencia en el futuro, tanto digital como física. Y yo creo que los aeropuertos dentro de 15 años tendrán una pinta diferente, como lo tendrán los procesos que ocurren dentro de un avión y alrededor de un avión. Y luego, ¿por qué no? Este mundo de lo inmersivo creo que nos ayudará a, por supuesto, no dejar de volar, porque volaremos siempre, ¿no? Es como el que decía en el 2000, es que ya tenemos internet y entonces ya no tendré que ir a República Dominicana porque lo puedo ver en fotos. Y dices, no, amigo, ¿sabes? Tú vas a seguir yendo a República Dominicana porque es lo que hay que hacer. Pero sí que es verdad que esto ya nos ayuda hoy, por ejemplo, en Iberia, si compráis un vuelo con nosotros, puedes ver en inmersivo la cabina del avión en el que estás volando, tanto al comprar como al hacer tu check-in, y creo que eso nos va a ayudar a inspirarnos, nos va a ayudar a ponernos en sitios que nos ayuden pues eso, al final a mejorar el transporte, la experiencia y la personalización, que creo que es una de las palabras también clave del futuro. Fenomenal. Pues nada, nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias a todos por participar. Y a continuación os dejo con mi compañera Cristina Bolinches, periodista de economía del diario.es, que hablará del futuro ferroviario. Muchas gracias.